Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, el tema que nos trae hoy es nanotecnología de hace 20.000 años, ni más ni menos. Y esto es un caso que salta a la luz pública gracias a un investigador que se llama Valery Uvarov, de San Petersburgo, que en el año 1992 expone una información de que geólogos rusos que se encontraban trabajando en los Urales, exactamente en la región de Narda Creek, en los ríos Narada, Kozim y Balbanyu, pues resulta que en una zona muy determinada, unos afluentes que se llama Betbirsky y Lapezov, pues resulta que estaban buscando metales preciosos y estos geólogos realizaron un sorprendente e inesperado hallazgo. Resulta que unas capas de terreno de una antigüedad estimada en los 20.000 años, de hecho entre 20.000 y 318.000 años, desenterraron unos objetos minúsculos. De hecho, había cientos de ellos y claro, era muy curioso porque bueno, tenían forma como de argollas, de espirales, de pequeñas semicircunferencias, pero todo esto claramente manufacturado, es decir, no podía ser pues podemos decir algo casual o algún tipo de fósiles marinos. No. Esto eran estructuras metálicas prácticamente microscópicas y perfectamente definidas con patrones matemáticos, pues de alguna manera industrializados, ¿no? Claro, el problema estaba en que, volvemos a decir, estaban en unos estratos de 20.000 años y esto no podía ser posible, ¿no? Estamos hablando de unos entre los 3 y los 12 metros de profundidad, ¿no? Eso permitió la datación posterior, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicieron estos geólogos fue hablar con la Academia de Ciencias de Rusia en Sitvivka, que es la capital de la antigua República Soviética de Komi, y determinaron que la composición de los objetos era muy variada, ¿no? Aparecía el tungsteno y el molibdeno, y ahí tenemos el primer misterio, ¿no? Porque, claro, ¿qué tipo de tecnología podía haber hace 20.000 años como mínimo capaz de poder fundir el molibdeno y el tungsteno? Tenemos que recordar que el tungsteno tiene un punto de fusión de 3.410 grados y el molibdeno tiene un punto de fusión de 2.650 grados. ¿Qué tipo de horno de siderurgia o de metalurgia podía haber en la antigüedad para poder hacer unas espirales microscópicas? Es imposible, ¿no? Bueno, el molibdeno es un elemento químico descubierto en el año 1778, cuyo alto punto de fusión pues, le confiere pues, algunas propiedades muy específicas de dureza y de resistencia al acero, ¿no? El acero realmente una aleación de hierro y de carbono. Cuando le echamos otros metales, pues podemos hacer que ese acero pues, sea más duro, más blandito, que tenga más resistencia química, más resistencia a la corrosión, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque, evidentemente, no existe en estado puro, pero en la naturaleza aparece con frecuencia asociado al cobre, ¿no? Y claro, habría que separar primero el cobre del tungsteno y del molibdeno y luego lo que habría que hacer sería coger y que apareciese en una aleación, en una espiral. Todo esto hace 20.000 años, ¿no? Una auténtica locura, pero eso es lo que estaba comprobando la Academia de Ciencias de Rusia, ¿no? Por otra parte, las aleaciones de tungsteno tienden a ser muy duras, muy flexibles, pues por ejemplo son las que se usan en los filamentos de bombillas, ¿no? Partes de tubos de rayos X, catalizadores para reacciones químicas, componentes de herramientas de alta velocidad, electrodos para soldar, discos, balas, municiones, ¿no? Municiones, por ejemplo, o incluso blindajes de carros de combate. Y claro, evidentemente, ¿quién podía estar manejando el tungsteno hace 20.000 años? Un auténtico misterio, ¿no? Aunque la noticia no tuvo un gran eco, resulta que, bueno, pues este investigador, Uvarov, no se detiene y resulta que en el año 1995 hace otra expedición a la misma zona, se lleva a más geólogos, entre ellos pues una geóloga que se llama Elena Batbeyeva, ¿no? Y resulta que llega otra vez a los ríos Kozim, Balbanyu y Narada, a los afluentes Bitbisky y Lapkezov, ¿no? Y resulta que va a otros lugares, intenta buscar otros yacimientos y se encuentra que en capas geológicas de estratos de hace 100.000 años, en la zona, exactamente en la zona de Balbanyu, se vuelve a encontrar otra vez
con este tipo de mini espirales, ¿no? Espirales que muy pequeñas, máximo estamos hablando de unos 3 milímetros de longitud, muy pequeñas, ¿no? Muy interesante porque fue una auténtica sorpresa, porque los laboratorios del Instituto de Investigación Geológica de Metales Nobles de Moscú, el SNIGRI, analizaron las extrañas piezas y resulta que había otra vez molibdeno, tungsteno y también encontraron wolframio, ¿no? El wolframio bueno, que es un metal bastante difícil de encontrar también en la naturaleza. Interesante porque una de las nanoespirales, la que tenía 3 centímetros de largo, estaba compuesta por cobre puro, sin ningún tipo de impurezas, y la estructura era claramente artificial, con un grosor de 80 micras y de 80 micras y en algunas partes que tampoco llegaban a las 70 micras, ¿no? Muy interesante porque se presentaron fotografías de los fragmentos que fueron conseguidas con microscopios electrónicos de fabricación japonesa. De hecho, un microscopio electrónico muy famoso que es el JSM T330, las imágenes son desde luego espectaculares. Y bueno, pues lo más interesante del todo es que las espirales parecía que tenían esas proporciones áureas que deben de tener todas las espirales perfectas, ¿no? ¿Quién podía hacer eso hace 100.000 años? Estamos hablando de que, de hecho, el limo que podía haberse depositado en la superficie del cobre, pues estaban hablando de, una vez más, de un depósito de arenoso también de 100.000 años. Estamos hablando del Pleistoceno superior. Muy interesante porque, bueno, pues... ¿qué tipo de aplicaciones técnicas podrían tener ante todo esto? Pues evidentemente microdispositivos, igual que tenemos nosotros ahora la microelectrónica o la microingeniería, ¿no? También algunas piezas recuerdan a solenoides que pueden ser realmente pues, partes móviles o partes del sistema eléctrico de motores. Lo que pasa es que a nivel microscópico, ¿no? Eso es lo más interesante de todo, ¿no? Bueno, estamos hablando realmente de que el hombre de Neandertal no podía haber hecho este tipo de tecnología y bueno, pues es un auténtico misterio, ¿no? Luego se han hecho otros estudios de estas mismas piezas en Helsinki, San Petersburgo, en Moscú, que no han podido hallar ningún tipo de respuesta a estas interrogantes, ¿no? De hecho, el Instituto de Ciencias de Moscú publicó un informe pericial, el número 18/485 del 29 de noviembre de 1996, en el que se concluye que los datos obtenidos permiten pensar en la posibilidad de una tecnología de origen no terrestre. Esto es muy interesante porque que lo diga un Instituto de Ciencias ya, por supuesto, siempre da más empaque y más importancia al asunto, ¿no? Bueno, estamos hablando prácticamente de una tecnología de ensamblador, que es lo que a día de hoy pues se piensa que será el futuro de la microelectrónica pues de aquí a unos 100 años, ¿no? 100 años, 200 años, ¿no? Pues una especie de nanomáquinas que sean capaces de replicarse a sí mismas y entonces empezar a hacer pues lo que viene siendo procesos en serie de sí mismos, ¿no? Este tipo de ensambladores, pues evidentemente corresponde a una tecnología que podría revolucionar la ciencia de la microcirugía, la ciencia de la microinformática y que podría llegar a mejorar los cuerpos humanos gracias a la implantación quizá de dispositivos que puedan sustituir partes dañadas del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, es muy curioso todo esto porque todo esto aparece en el Pleistoceno superior, en esta zona de los Urales, que por cierto no queda tampoco muy lejos del famoso caso del paso Dyatlov, en donde hubo unos chicos que tuvieron un incidente muy importante relacionado con el fenómeno OVNI, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los misterios que os quería comentar, ¿no? De los OPARTS, y que se queda en el tintero, como muchos otros que vamos a desarrollar aquí en Ufópolis. Nada más, espero que os haya parecido curioso el caso y os espero en un siguiente videoprograma sobre los OPARTS. Nada más, muchas gracias y salud y suerte. Adiós.